redes sociales todo el mundo está hablando del cortisol y que no hagas ejercicio porque el cortisol y el insomnio. Vamos aquí como a desmitificarlo, ver qué es realmente y cómo nos puede ayudar. Necesitamos cortisol para sobrevivir. Sí. Con el cortisol nos despertamos y nos da sueño en la noche. Ahorita platicamos como de su ritmo circadiano. El problema es cuando lo tenemos crónico durante meses o años. Los niveles de cortisol alto se asocian con mayor predisposición de resistencia a la insulina. Entonces al final son como que uno genera otro y viceversa. Hablando de glucosa, la glucosa y el cortisol están estrechamente relacionadas al sueño. Un sueño de calidad es el pilar más importante para que tu cortisol esté bien durante el día. De nada van a servir todos los suplementos y adaptógenos que queremos tomar si nuestra calidad de sueño no es suficiente. Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Raíz. Hoy vamos a platicar sobre cortisol, un tema súper controversial, yo creo que hasta súper prostituido en redes sociales, donde ha habido muchos mitos, pero hoy vamos a platicar realmente de qué es el cortisol, cómo lo vamos a mejorar y qué puedes hacer si tienes el cortisol alto o bajo. Recuerda darnos follow en Spotify, si estás en YouTube, suscríbete y danos follow en Instagram. Hoy vamos a platicar sobre el cortisol junto a la nutrióloga Caro. Caro es nutrióloga en Nutrián en Monterrey. Bienvenida, Caro. Gracias, Nat. Primero, platiquemos, Caro, de qué es el cortisol. El cortisol es una hormona, todas las hormonas son señalizadoras en nuestro cuerpo, o sea que van de un lado a otro para enviar un mensaje. ¿Qué es realmente el cortisol? Porque creo que en redes sociales todo el mundo está hablando del cortisol y que no hagas ejercicio porque el cortisol y el insomnio. Vamos aquí como a desmitificarlo, ver qué es realmente y cómo nos puede ayudar. Sí, bueno, realmente creo que es muy importante aclarar que el cortisol se asocia mucho con ser una hormona del estrés, pero realmente puede que cause problemas estando en niveles elevados o muy bajitos. O sea, muchas veces pensamos que cortisol tengo niveles altos, está mal, cuando realmente es una hormona que necesitamos en nuestro día a día. O sea, es una hormona que nos ayuda a mantener una respuesta al estrés adecuada, a mantener buenos niveles de energía durante el día. Entonces, bueno, en resumen de tu pregunta, ¿qué es el cortisol? Es una hormona glucocorticoide. Esto significa, bueno, tú lo sabes, es una hormona esteroidea, tiene más similitud a las grasas que a las proteínas, que son otra fuente, pues, por la que se forman estas hormonas. Sí. Entonces, básicamente el cortisol, pues, a lo que nos ayuda es a manejar esa respuesta de estrés y de sueño, por ejemplo, entre diversas otras funciones, o sea, desde la regulación de glucosa en sangre, por la respuesta al estrés misma, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un tema muy interesante. Me encantan los temas de salud hormonal y todo eso, lo sabes. Entonces, creo que está padre el tema. Algo bien importante es que yo siempre digo que hemos evolucionado demasiado mentalmente, pero nuestro cuerpo sigue siendo, suena súper raro, pero el de un animal. O sea, nuestro cuerpo sigue funcionando como un mamífero, digamos. Sí. Suena súper raro, pero el punto es que nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar bajo estrés siempre. O sea, en realidad el cortisol está hecho para respuestas como muy agudas ante el estrés. Sí. Ahora, no solo está hecho para eso, justo como tú lo dijiste, o sea, necesitamos cortisol para sobrevivir. Sí. Con el cortisol nos despertamos y nos da sueño en la noche. Ahorita platicamos como de su ritmo circadiano. El problema es cuando lo tenemos crónico durante meses o años. De hecho, cuando el cortisol se eleva de forma aguda, o sea, en un momento que estamos corriendo de un tigre, es bueno, o sea, es antiinflamatorio en nuestro cuerpo, en realidad. El problema es cuando estamos como crónicamente durante 6 meses súper alto y luego después súper bajo y demás, ¿verdad? De hecho, sí hay también toda esta desregulación de cortisol. De hecho, eso se ve mucho en la prueba de balance hormonal. O sea, lo padre es como ese patrón de cortisol que tiene 24 horas, porque en sangre podemos evaluar el cortisol como estático, o sea, de ese día, pero realmente creo que sí se le puede dar mucha más profundidad a un patrón de cortisol como que durante todo el día, porque como decimos, o sea, puede que esté elevado, puede que esté bajito. Justo en la prueba de balance podemos evaluar cómo está, por ejemplo, niveles de cortisol muy elevados durante todo el día, pues nos asocian con síndrome de Cushing, por ejemplo. O al contrario, si tenemos patrones que estén muy elevados y luego muy bajitos y luego vuelven a subir, ahí también nos indica una desregulación, pues ya de todo el sistema adrenal o de las glándulas adrenales, que pues son las que secretan este cortisol. Entonces, creo que está muy padre como que ahondar un poquito más como en todo lo que se relaciona con esta hormona, porque tiene muchas implicaciones, no es solamente como la parte del estrés, sino pues muchas regulaciones biológicas en el cuerpo. Quiero platicar un poco como que vamos a hablar un poco de la fisiología del cortisol, de una forma súper fácil, de dónde viene, y te voy a poner un ejemplo muy chistoso, y luego vamos a hablar de cómo se va moviendo justo el cortisol durante el día y cómo debería estar versus cómo lo tenemos, y podemos poner como casos de pacientes y así. Sí.
El cortisol se secreta en unas glándulas que se llaman glándulas adrenales. Yo siempre explico a pacientes que las glándulas adrenales están arriba de nuestro riñón. Y es como si nuestro riñón tuviera como un sombrero de cowboy. Sí. Literalmente son como unas glándulas arriba del riñón, así. Y la glándula adrenal, en la parte de afuera, es donde secreta el cortisol, ¿verdad? Entre otras hormonas como la DHEA, como otras hormonas masculinas y demás. Sí. Y justo como tú lo dijiste, tiene un patrón diurno, o sea, como que a ciertas horas se elevan y luego baja. ¿Cuál es una forma óptima de cómo se vería el cortisol en el día? En un patrón de 24 horas, que justo sí buscamos medirlo en 24 horas, porque nada sirve medirlo a las 8 de la mañana en el laboratorio. Sí. Porque no tienes idea de qué pasa el resto del día. Sí. No sé, es como algo muy sesgado. Incluso hemos visto que la mejor forma de medirlo es, por ejemplo, como en orina o en saliva, y versus como en laboratorio, que es como en sangre. ¿Cómo se debería de comportar el cortisol en el día? Realmente, para mí, el como patrón ideal de cortisol es que haya un piquito ligeramente más elevado en la mañana, porque al final, como decimos, el cortisol es como la hormona que también te va a dar esa respuesta como de que empieces el día, de que tengas energía y todo esto. Entonces, creo que el hecho de tener en la mañana, obviamente tampoco te digo de que un pico súper elevado que pues al final es una respuesta fisiológica de estrés, sino un piquito un tantito más elevadito en la mañana que nos ayude a tener esa energía para iniciar el día y eventualmente va gradualmente bajando durante el día. Puede que tengamos como ciertos piquitos como que se eleve tantito en momentos de estrés del día o que tengas que tener como un poquito más de foco a lo mejor en el trabajo o alguna situación estresante que tengas, pero idealmente va a ir como regulándose esa pues como curvita, va a estar como un poquito más estable y en la noche lo ideal es que los niveles estén un poco más bajitos, porque también niveles más bajitos de cortisol ya en la noche hacen que haya mejor producción de melatonina. Entonces, mejor calidad de sueño, mejores horas de sueño, etcétera. Entonces, también nos va a ayudar a regular toda la parte del ritmo circadiano, que creo que también es algo importante que podemos platicar ahorita. Hay que hablarlo. Como toda la parte del ritmo circadiano, porque también es un tema, siento que se ha vuelto un poco popular, no sé tú qué has visto al respecto, pero como que no hay muchas cosas muy claras establecidas al respecto. Sí. Pero prácticamente tenemos un reloj biológico, o sea, estamos diseñados perfectamente para que nuestras hormonas funcionen de forma súper adecuada en todo el día, y por lo mismo siento que una desregulación hormonal de cualquier cosa te afecta directamente en todos otros patrones hormonales. Entonces creo que por eso me gusta mucho toda la parte de salud hormonal, porque siento que es muy interesante, siento que es algo que si tienes regulado correctamente, puedes hacer como que hackear todo tu organismo. Sí, que tu salud esté súper bien. Entonces, está muy padre. Creo que podemos ahondar un poquito ahorita en ritmo circadiano, porque pues es un relojito biológico que todos tenemos. Entonces, sí. Está padre. Entonces, ¿cómo podemos identificar si crónicamente tenemos el cortisol alto? Recordando que queremos momentos de cortisol alto en nuestra vida. Nos hacen reaccionar cuando tengamos un accidente de carro, pero no queremos crónicamente estar corriendo el tigre cuando estamos en nuestra oficina tranquilos o algo así, ¿no? ¿Cómo se ve una persona que crónicamente tiene cortisol elevado? Yo creo que síntomas principales de cortisol elevado, o sea, de forma crónica, porque como dices, tenemos que tener esos momentos en los que haya un poquito más de elevación de esta hormona, pero principalmente lo que veo más y lo que está más evidenciado en papers, en evidencia científica tal cual, pues es toda la parte de aumento de peso, dificultad para perder peso, fatiga se ve muchísimo, o sea, esa como fatiga crónica, porque al final es una fatiga adrenal. Ahorita nos vamos a ir, creo que más a esa parte más técnica, un poquito de cómo funcionan las glándulas adrenales, pero al final esa secreción de cortisol tan constante es una fatiga para las glándulas, o sea, las cansamos. Entonces creo que toda esa fatiga como física tal cual, incluso caída de cabello, burnout, bueno, el burnout es un poquito más como de la deficiencia de cortisol o niveles más bajitos, pero al final todo se asocia, y efectos ya como a largo plazo o después de mantener estos niveles muy altos de cortisol. Lo que más se me hace interesante y que más he visto es que niveles altos de cortisol crónicamente se asocian mucho con niveles elevados de grasa visceral. Recordemos que la grasa visceral pues es esta grasita que rodea los órganos, entonces es la más peligrosa, digámoslo así, la más riesgosa metabólicamente hablando, o sea, nos predispone a más riesgo de desarrollo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades metabólicas. Entonces eso al final pues se asocia todo como que es una cadenita de que cortisol elevado, mayor grasa visceral, mayor acumulación de grasa corporal en general, mayor predisposición o riesgo de pues, desarrollar estas enfermedades. Entonces creo que es muy interesante como, pues, cómo estos niveles afectan ya otras cosas de nuestro sistema y de toda nuestra biología.
Incluso hemos visto que crónicamente tener el cortisol alto eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 50% Sí. y en un 20% el riesgo de tener depresión. Ujú. Porque luego, incluso creo que puede ser un poco confuso porque síntomas de cortisol alto y bajo como que se pueden relacionar de Sí. que en los dos puede haber depresión, ansiedad, neblina mental, Sí. bajo libido, entre otros. Justo eso es lo padre de una prueba de cortisol de 24 horas, Sí. porque en un análisis de sangre, pues obviamente nada más nos va a dar un valorcito, que es lo que vamos a considerar como general, pero en una prueba de 24 horas, ya sea de orina está muy padre porque pues los metabolitos son los que se evalúan, o sea, ya los desechos de la hormona. Entonces, creo que ahí podemos como que ver un poquito más a profundidad cómo está el movimiento de la hormona pues durante el día. Sí. Y eso hace que podamos identificar incluso en qué momentos estamos teniendo esos piquitos para decir, ok, tengo que trabajar específicamente en este momento del día o específicamente en esta parte para pues hacerlo como algo más integral. Te voy a contar el caso de una paciente mía con ovario poliquístico que tuvimos que trabajar específicamente sus niveles de cortisol. Sí. Le hice una prueba de balance hormonal y vimos su patrón de cortisol en 24 horas. Y el total se veía muy bien, que es justo el problema que vemos como si lo hacemos como matutino y que nada más sale como un pico. Pero en sus niveles de 24 horas, 2 horas después de levantarse, tenía un pico, o sea, si podía irse al cielo, ahí estaba ese cortisol. Y yo le decía, ¿qué pasa 2 horas después de que te levantas? Y me dice, es que es un caos en mi casa. O sea, que me levanto y hay gente gritando y luego mi papá, y no sé qué, y así yo, ok, vamos a trabajar específicamente en ese momento, o sea, ¿qué podemos hacer en ese momento de tu vida para que sea algo mucho más relajado? Sí. Y luego volví a tener como otro pico a las 5 de la tarde, y yo, ¿qué pasa? Es que en el trabajo, yo, ok, entonces vamos a hacer una técnica para 2 horas después de levantarte, y otra técnica diferente, y otra suplementación para las 5 de la tarde. Sí. Para las 5 de la tarde, por ejemplo, leí fosfatilicerina, que está en Stress Support, que nos ayuda como a bajar un poco los niveles de cortisol, y ya como iniciar ese bajón para que luego pueda dormir. Sí. Finalmente terminamos mejorando mucho su resistencia a la insulina, su relación con la comida. Después de 8 meses su menstruación regresó. Pero eso es lo bueno de hacer algo más personalizado, por saber exactamente en qué momento actuar. Sí, y es que si te fijas, mencionaste resistencia a la insulina. O sea, siento que es como algo muy integral de todo. De hecho, también niveles de cortisol alto se asocian con mayor predisposición de resistencia a la insulina. Entonces, al final son como que uno genera otro y viceversa. Entonces, la resistencia a la insulina al final es una condición súper proinflamatoria y el cortisol funciona como antiinflamatorio a final de cuentas. Entonces, mayor resistencia a la insulina, mayor producción de cortisol. Porque está buscando esa como antiinflamación de toda lo que la resistencia a la insulina te está dando de inflamación. Entonces, pues sale un poquito contraproducente como que nada más enfocarnos en tratar una sola cosa. Entonces, normalmente padecimientos como SOP, pues sabemos que son como que muy integrales, que de hecho también ahí podemos ahondar un poquito en la parte de SOP adrenal y cómo afecta a las hormonas y todo, porque te digo, es todo un show como que toda la cosa de las hormonas. Entonces... Ahora, eso es lo que vemos en redes sociales, como que se aísla solamente una cosa, que es que no el cortisol elevado, sí. Y pensamos que es que, y en realidad como que nuestro cuerpo no trabaja de esa manera, es todo un conjunto, y luego siento que se hace una bola de nieve de que tengo resistencia a insulina, entonces no puedo comer carbohidratos, pero pues tengo resistencia a insulina, y luego el cortisol, y como que se hace una bolita de nieve. Sí, enorme. Justamente, y siento que también influye mucho en la parte de la alimentación, o sea, es algo que me gusta mucho tratar con pacientes, no me gusta que la comida sea un estresor extra. 100%. Porque, o sea, ya tenemos el estrés del trabajo, de la familia, de los problemas personales, cosas de que todo lo que traes ahí abrumándote en la cabeza, como para que tu alimentación sea otro factor por el que te estés estresando. O sea, al final va a salir contraproducente. Imagínate una paciente con SOP que tiene resistencia a la insulina, que tiene a lo mejor tiroides, etcétera. Entonces, el hecho de que sus niveles de cortisol ya estén súper elevados por sus cuestiones, más por sus hermanas, más por todo, y que se esté estresando porque no puedo comer esto y no pudo hacer esto y tengo que seguir 100% de lo que estoy, mi dieta y todo esto. O sea, siento que cosas muy restrictivas, yo me estoy yendo un poquito más por el lado de las dietas y todo esto, pero cosas muy restrictivas al final van a afectar tu cortisol también. Porque, pues, todo lo que sea estrés, cualquier tipo de estrés va a elevar los niveles de cortisol. Entonces, siento que también por ese lado es algo muy importante como que mantener una buena relación con la comida. Y eso también nos ayuda un poquito pues a toda la parte de la regulación de hormonas. Incluso hemos visto que dietas bajas en carbohidratos generan insomnio o están asociadas a insomnio. Y las pacientes de que, ¡ah! Siempre cuando les digo, sí. Y yo, sí, o sea, de verdad no es bueno crónicamente, se ha como desmitificado mucho, pero no es bueno crónicamente no comer carbohidratos. Necesitamos eso como una fuente de azúcar y de glucosa en nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesita carbohidratos. Pues la glucosa al final no es algo malo, ¿sabes? Siento que también está como mucho ese estigma,
pero al final creo que lo negativo, asociándolo ya con la parte de cortisol, es que niveles altos de cortisol crónicamente se relacionan con niveles altos de glucosa crónicamente también. Pero recordemos que la glucosa no es mala, o sea, la glucosa nos da energía. Entonces, precisamente ese es el efecto que tiene el cortisol en relación con la glucosa, que en momentos de estrés, en momentos que tenemos que estar así activos con energía, eleva los niveles de glucosa un poquito para permitir que entren a la célula y darnos esa energía, esa activación. Entonces, realmente nada es malo, todo es en su exceso y en su deficiencia, a lo mejor es lo que te causa ya ahí un problema. Hablando de glucosa, la glucosa y el cortisol están estrechamente relacionadas al sueño. Un sueño de calidad es el pilar más importante para que tu cortisol esté bien durante el día. De nada van a servir todos los suplementos y adaptógenos que queremos tomar si nuestra calidad de sueño no es suficiente. Y algo muy importante es que el cortisol, justo como lo mencionamos, tiene un patrón diurno, o un patrón, un ritmo circadiano. O sea, que sus niveles más altos son por la mañana y va poco a poco descendiendo durante el día y su nivel más bajo es como, creo que 2, 3 de la mañana por ahí. Y es donde debemos de estar dormidos, al contrario de cuando hacemos all-nighters, ¿no? Pero bueno, y tiene una relación inversa con la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, la hormona que hace que empieces a bostezar en la noche, que te vayas a quedar dormido. Pero si en la noche, hasta podemos hablar de pantallas, estamos súper expuestos con todas las luces en la noche y demás, y no tenemos un buen ritmo circadiano, no va a haber una buena secreción de melatonina, haciendo que tampoco haya una buena secreción de cortisol porque tiene una relación entre ellas. ¿Cómo se ve una increíble noche de sueño que va a ayudarte a tu siguiente día a tener una mucho mejor respuesta en tus niveles de cortisol? Sí, de hecho, justo qué bueno que tocas ese tema porque siento que muchas veces hay muchos pacientes que no toman eso en cuenta porque me dicen de que no sé qué pasa, hago todo bien, como bien, tomo agua, perdón, hago ejercicio, etcétera, etcétera, y de que no bajo nada, o mi grasa visceral sigue igual, etcétera. Entonces, yo siempre me voy de que cómo estás durmiendo. Y me dicen fatal, o de que duermo 5 horas, 6 horas, me levanto en la noche. Ahí está, o sea, cortisol, como dijimos al inicio, se asocia estrechamente con niveles de grasa visceral más elevados. Entonces, por más que hagas todo bien, o sea, hay pilares como para la salud. Y para mí son 3 principalmente, alimentación, ejercicio, sueño. O sea, si uno de los 3 no lo tienes como de la forma adecuada, todo lo demás se va a desregular indirectamente. Entonces, ¿cómo se vería una noche de sueño ideal? Yo creo que, primero que nada, también me gustaría abordar un poco lo de la melatonina. Okay. Al final, tiene mucho que ver con el ritmo circadiano. Somos como maquinitas perfectas, o sea, la verdad, todas nuestras hormonas están programadas para que funcionen en ciertos momentos del día, para que se eleven en ciertos momentos del día, bajen en otros momentos. Entonces, justo la melatonina, que como dices, es la hormona del sueño, pues al final está diseñada para que cuando haya menos luz, cuando haya más oscuridad, empiece como esa secreción, ese aumento de la melatonina, que es la que nos va a ayudar a dormir y a tener un sueño de calidad. Entonces, para lograr esto también podemos como apoyar un poquito nuestra regulación hormonal directamente nosotros en la parte como ya de hábitos o conductual, porque al final si dormimos súper tarde, nos dormimos frente al teléfono, viendo la tele o trabajando en la computadora o así, todo lo que es ese tipo de luz azul, que se ha vuelto muy famoso ese término también últimamente, también afecta directamente la regulación de hormonas, específicamente la melatonina, porque al final la melatonina se secreta en mayor proporción cuando hay oscuridad. Entonces, yo creo que principalmente mantener horarios de sueño como muy específicos, o sea, todo, la verdad es que lo que más nos conviene en general como seres humanos es tener una rutina, o sea, adaptarnos como que a tener horarios específicos, ya sea en la alimentación, ya sea en el sueño, o sea, mantener siempre un horario, dormirnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora. Siento que también hay como pequeñas estrategias que podemos utilizar, por ejemplo, la parte de que amanezca o nos despertemos pues y luego exponernos a la luz del sol. Eso hace, por lo mismo de la producción de melatonina, que empiece a bajar la hormona y pues nos ayude a desenvolvernos ya durante el día y todo esto. Y en la parte, volviendo a lo del sueño, yo creo que mucho influye como en la preparación de tu sueño, o sea, que te prepares para dormir, que te relajes, porque tiene que bajar el cortisol, tiene que subir la melatonina. Entonces, el hecho de relajarnos, de a lo mejor hacer respiraciones, mindfulness, meditar, journaling, etcétera, también ayuda mucho pues a que bajemos esos niveles de cortisol que van a ayudarnos a subir los niveles de melatonina y a dormir mejor. Entonces, creo que eso, cuidar mucho los horarios de sueño, sobre todo la cantidad de horas. No quiero meterme tanto en eso porque es muy reciente como todo lo que está saliendo al respecto, pero sí se ha visto mucho que realmente todos los estudios que se han realizado sobre cuántas horas tenemos que dormir al día están basados en hombres.
Ah, Entonces, o sea, realmente el hecho de que cuando una mujer que tiene SOP o pacientes que tienen tiroides o cualquier cosa me dicen de que duermo 5 horas, es como no que manches. sí, o sea, obviamente va a haber una desregulación súper intensa de toda la parte hormonal, entonces creo que el hecho también de cuidar no solo pues la calidad de sueño, sino también la cantidad, o sea, que durmamos 8, 9, mínimo 7 horas así, 7 como horas que y, ya yo te 7 horas y pasaste, media. Ajá. sí, yo soy el peor ejemplo para eso, pero No. pero sí es la recomendación, la verdad. Entonces, creo que más que nada esa parte y pues sí tratar de tener una buena calidad de sueño. O sea, niveles, el hecho de que tú me digas, me estoy levantando a la 1, 2 de la mañana y me quedo despierta, cortisol. Entonces, también eso creo que influye mucho como en, pues, en tu calidad de sueño, o sea, que trates de tener el sueño más reparador posible. Al final también recordemos que el sueño, al ser uno de los pilares más importantes de la salud, implica pues el hecho de que durante ese tiempo en el que tú estás durmiendo hay reparación celular, hay regeneración de tejidos, hay síntesis de hormonas, etcétera. Entonces, pues también obviamente va a influir mucho el hecho de tu cantidad y calidad de sueño ya en tu repercusión del día a día. Incluso se ha visto que no podemos recuperar horas de sueño. No sé si has visto algo Sí. al respecto. No, el fin de semana que duermes más, en Yo. realidad. Sí, entonces Sí. pues realmente sí es cuidarlo como ya de algo de diario, o sea, que se vuelva un hábito. Creo que es más que nada como la recomendación ideal, que sea un hábito, el hecho de que tengas tus horarios, que duermas tus horas y pues que mantengas un buen ritmo circadiano. Con todo lo que decías, estaba yo pensando y pensando yo, es que somos seres, suena como algo súper raro, pero que estamos alineados con la naturaleza. Sí. O sea, se mete el sol y se secreta la hormona para irnos a dormir. Y luego anochece, perdón, amanece y a las 6 de la mañana se empieza a secretar mayores niveles de cortisol. Estamos hechos para estar regulados con la naturaleza, no para estar en el celular a las 2 de la mañana. Exacto. O para estar trabajando a las 2 de la mañana, va en contra de nuestra naturaleza y eso hace que nuestro cuerpo poco a poco se empiece a enfermar. Y también yo siempre le digo a pacientes que entendemos perfecto que los bebés necesitan una rutina de sueño. Los adultos también necesitamos una rutina de sueño, que empiece siempre a la misma hora, o sea, que tengamos una hora para, yo le digo una hora para cerrar el día, de que yo a las 6 de la tarde, ya, el mundo puede estar en llamas, y yo a las 6 me voy a desconectar. Sí. No, de verdad, o sea, a las 6 tipo cierro la computadora y Sí. mañana será otro día. Y luego hay una rutina que hacemos siempre igual. Yo siempre recomiendo a los pacientes que las luces, en la medida de lo posible que podamos tener luces tal vez como más oscuras, tal vez que podamos bajar un poco, que nada más dejemos como pequeñas lamparitas, eso nos va a ayudar a empezar a relajarnos. Y siempre tengo una rutina que sea similar, o sea, de que nos bañamos y luego cada quien tiene su rutina de que tomar té o lo que sea, escribir, journaling, lo que sea, lo que funcione para ti, pero tu cuerpo vaya poco a poco asociando que ya nos vamos a ir pronto a dormir, ¿no? Y justo hablando de calidad de sueño, hicimos el suplemento Sleep Support. En lugar de dar melatonina, mejor damos precursores que nos van a ayudar a mejorar esa calidad de sueño, como L-teanina, que tiene un montón de evidencias por sí misma para mejorar calidad de sueño, magnesio, vitamina B6, o como precursor de GABA, de serotonina y de melatonina, ¿no? Entonces sí, si tenemos una muy buena calidad de sueño, eso luego nos va a ayudar a tener una muy buena calidad durante el día de cortisol. Sí. He tenido muchas pacientes que les hago su prueba de cortisol y sale un cortisol en la noche así en el pico y yo, ¿qué estaba soñando? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Creo que cómo duermes, o sea, para poder tener una muy buena noche de sueño tenemos que tener un antes de lo que Sí. vamos a hacer. Muy bien, ya platicamos de sueño, ya platicamos sobre el ritmo circadiano del cortisol, pero una clave muy importante es la alimentación. La alimentación tiene que ver en toda nuestra salud y el cortisol no es excepción. Hemos visto que entre mayores cantidades de azúcar y de cafeína también se asocia a cortisol. ¿Qué alimentos o patrones de alimentación se ha visto que puede ayudar a nuestros niveles de cortisol durante el día para estar más calmados, de mejor humor, con más energía? Sí. Yo, para cualquier cosa que tenga que ver con estrés, con cortisol o con cualquier cosa de tema hormonal, siempre me voy para una dieta que esté más basada en un aspecto antiinflamatorio y antioxidante. O sea, grasas saturadas, bye, alimentos procesados, bye, frito, capeado, empanizado, todo lo que esté así súper grasoso es súper proinflamatorio. Eso también afecta directamente pues ya en toda la parte de tejido adiposo, de cortisol, todo esto. Entonces, mantener una alimentación lo más antiinflamatoria posible, aceite de oliva, aguacate, nueces, almendras, etcétera. Eso nos ayuda mucho a la regulación hormonal en general, A que la al final, producción. pues el cortisol es una hormona. Entonces, Sí. siento que hay muchas cositas como que puedes hacer por ti para apoyar tu salud hormonal,
que no solo van a apoyar la parte de cortisol, sino en general todo, pero pues sí, cortisol es súper importante. De hecho, me gustó ahorita que comentaste lo de pacientes que se levantan en la madrugada y todo esto, también tiene que ver mucho con alimentación e incluso con resistencia a la insulina, porque si te levantas en la noche, tienes una mala calidad de sueño, no descansas bien, va a haber aumento del cortisol en sangre, e indirectamente vas a afectar tu regulación de hormonas de hambre y saciedad. Entonces, lo que es leptina, grelina, que son las hormonas que nos dicen, ok, come, deja de comer, va a haber una desregulación de estas hormonas. Entonces, puede que tengas más insaciabilidad, que tengas más hambre, que tengas más antojos durante el día, porque tus patrones de insulina también van a cambiar. Entonces, es toda una cadenita que se va desarrollando, que te va a afectar no solo en tu sueño, te va a afectar en tu día y en tu vida en general. Entonces, creo que eso también es muy importante. Mantener una dieta balanceada realmente creo que es como que lo más importante, un aporte de nutrientes en general adecuada, buena hidratación también, buena calidad de sueño. Digo que ahorita que mencionaste lo de la última hora para cenar, creo que lo escuché o lo leí en algún estudio, que la hora en la que comemos como que pauta tu ritmo circadiano. Sí. Porque le empieza a decir al día que ya, pero le empieza a decir al cuerpo que ya es de día, ¿no? Uh-huh. Entonces, si comemos a las 11 de la noche, sí, o sea, vas a tener el ritmo circadiano en la que la melatonina apenas empieza a producir esa hora, o que a esa hora todavía es hora de comer porque todavía hay luz. Pensemos que somos seres naturales, somos animales, deberíamos estar en sincronía con la tierra, se supone, ¿no? Ante nuestra naturaleza. Entonces, si cenamos muy tarde, pues eso luego va a hacer también que el cortisol se pueda desregular durante la noche, o que tal vez no tengamos como ese bajón y aumento de melatonina como quisiéramos. uh-huh. Entonces puede ser también una clave como cenar un poco más temprano. Sí. Y justo en un antiinflamatorio me gusta mucho llevarlo como a cosas prácticas. Cuando decimos antiinflamatorio, simbolizamos plantas, Sí. ¿no? Que es abundancia de verduras, más frutas durante el día, nueces, alimentos naturales que estamos como diseñados para comer, que hay en la tierra, Sí. quitando justo como todo lo frito, todo lo procesado hecho por humanos, digamos, y dándole más preferencia a plantas. Sí. Creo que algo muy fácil que como para aprendernos es que haya diferentes colores en el plato, uh-huh. de que, no sé, espinaca, tomate, zanahoria, ya tienes 3 colores diferentes y cada uno tiene como un efecto antiinflamatorio distinto. Sí. Tal vez incluir más pescado, más que carne roja, ¿no? Y de que frijoles, lentejas, garbanzos y demás. O sea, mayormente tratar de empezar a meter más verduras y frutas en nuestra alimentación. Que realmente al final eso, todo lo que describes es una dieta antioxidante. O sea, mucha variedad, muchos colores, muchas frutas, muchas verduras. Dieta mediterránea hasta cierto punto también por la parte del pescado y todo, pero en general es comer lo más natural posible. Es lo que más nos va a beneficiar a todos, o sea, en general. Exacto. Pero sobre todo, pues temas hormonales sí se ven muy beneficiados por ese tipo de alimentación. ¿Cómo se ve el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, descontrolados o afectados por niveles de cortisol desregulados? Bueno, a mí me encanta todo el tema de salud hormonal, SOP, sí. Tiroides y todo esto. La verdad creo que es un tema muy interesante que podremos ahondar muchísimo, podremos ya platicarlo en otra ocasión porque sí hay una implicación muy fuerte entre todo lo que es cortisol y SOP, porque hay diferentes tipos de SOP. O sea, hay diferentes subtipos y diferentes tipos. Entonces, un SOP puede verse más como por la parte hormonal, más de los ovarios o de la producción de hormonas tal cual, por ejemplo, como estrógenos, etcétera, o más de la parte adrenal, que al final las glándulas adrenales, que son las que mencionamos al inicio, van a secretar principalmente lo que es cortisol y lo que es DHEA, que pues es una hormona androgénica, una hormona masculina. Entonces, en SOP, cuando hay muchos niveles elevados de cortisol, se asocia más con lo que platicábamos también ahorita, como más activación de esta glándula adrenal, de estas glándulas adrenales. Entonces, hay más producción indirectamente de DHEA. Sí. Y la DHEA, ¿qué va a provocar en SOP? Más síntomas de hiperandrogenismo. Entonces, todo lo que es el hirsutismo, el vellito en cara, en abdomen, en espalda, el acné, la caída de cabello. Entonces, siento que toda la parte hormonal se relaciona demasiado. Ya en el tema más como de hipotiroidismo, exacerba más los síntomas de los dolores de cabeza, a lo mejor la fatiga, la caída de cabello. Entonces, al final se relaciona muchísimo, pues todos los síntomas de cortisol elevado también tienen mucho que ver con síntomas de tiroides o de otros temas hormonales. Entonces, pues ahí uno y otro se van relacionando y uno puede provocar el otro. Entonces, te voy a contar algo bien, ahorita me hiciste pensar esta paciente. A una paciente me dijo, probablemente ya tenía la predisposición genética, pero dijo, me dio hipotiroidismo por planear mi boda. Sí. Y
continuamente he visto pacientes que se les desencadena un hipotiroidismo que probablemente esté muy influenciado por estrés. Sí. Y lo hemos visto súper claro en estudios, que el cortisol inhibe o apaga el eje tiroideo y puede contribuir a que haya un hipotiroidismo. Suena como algo de, el estrés me generó tiroides, Sí. pero sí tiene mucha evidencia científica. Es que el cortisol al final suprime el sistema inmunológico. Sí. Entonces, ¿qué te va a defender? Si tus niveles de cortisol están súper elevados, tu sistema inmune va a estar súper suprimido. Entonces, sí he visto muchos casos de tiroiditis de Hashimoto como provocada hasta cierto punto por el tema de cortisol. Entonces, sí está muy relacionado y siento que es lo complicado de la salud hormonal, que una cosa puede conllevar a otra. Entonces, sí es como algo muy delicado de cuidar integralmente. No significa que sea complicado o que sea algo como que tengamos que estresarnos de más por eso, pero pues sí es algo que tenemos que cuidar bastante. Podríamos quedarnos platicando de esto mucho más, pero ¿qué tal si contamos casos de pacientes, yo cuento uno, cuentas uno tú, sobre cómo el cortisol o el regular su cortisol puede ayudarlas a mejorar mucho más su calidad de vida? Cuéntanos algún paciente que te haya marcado. Yo creo que, bueno, es que me encantan los temas de ovario poliquístico, entonces siento que muchos casos de SOP son 100% adrenales o van mucho más por ese lado, entonces, sobre todo, por ejemplo, prueba de balance hormonal, me gusta mucho mandarla en un SOP que está como súper desregulado, que no encuentran la causa, que han tomado inositol, que han tomado Vitex, que han tomado 1000 suplementos y nada ayuda como que a la regulación del SOP, siguen teniendo síntomas de hiperandrogenismo, siguen teniendo periodos irregulares. En la prueba de balance me pasó con una paciente que ya había hecho de todo y su cortisol, cuando lo vimos ya en el panel de 24 horas, estaba súper desregulado. Entonces, primero me enfoqué en eso, pero dije, ok, tiene como que ciertos piquitos, alteraciones, tenía como que picos altos, picos bajos, o sea, como de todo en general, pero al final eso nos habla mucho pues de glándulas adrenales. Entonces, ya viendo la parte de como su DHA sulfatada y todo, estaba súper alterado también, entonces dije, ok, sopa adrenal, y siento que ella como que puedes darle un enfoque mucho más específico, o sea, como a lo mejor no te funcionó cierta cosa, pero podemos pasar a esta otra que sí te va a funcionar, y eventualmente pues van mejorando mucho los síntomas, van mejorando mucho, volvió su periodo como que regular, entonces está muy padre como que ver más a profundidad en qué tienes que trabajar en específico para poder lograr los objetivos que estás teniendo. Oye, ¿te acuerdas que le diste de tratamiento a esa paciente para que mejorara? Sí, usamos, bueno, siempre me baso, te digo, dieta antiinflamatoria, dieta antioxidante. En su caso sí utilizamos berberina por la parte de insulina y glucosa y todo esto, pero eso fue pues por estudios de laboratorio. Y con ella sí usé Stress Support porque, bueno, existen varios adaptógenos, varios suplementos que podemos utilizar como en regulación de cortisol y de todas estas hormonas pues de estrés, pero los que más evidencia tienen pues son ashwagandha y rhodiola. Yo la verdad con ashwagandha no me voy de primera opción, siempre me voy con rhodiola, me gusta un poquito más. Siento que tiene como un efecto más de enfoque o más como de, no sé, te da mucha claridad mental. O sea, yo la tomo, me encanta. Entonces, siempre me voy con Stress Support. O sea, porque pues ya trae rhodiola, trae fosfatidilcerina, trae magnesio, que al final el magnesio es un relajante muscular. Entonces, también te ayuda con calidad de sueño, te ayuda con niveles de relajación como durante el día. Entonces, siento que es como que o sea, todo en uno. Entonces con ella utilicé eso, seguimos con el inositol porque sí traía como ahí otras cosillas también, y pues prácticamente todo fue por medio de alimentación y esos suplementos principalmente. Wow. Te voy a contar el caso que conté hace ratito de mi paciente que tenía ovario poliquístico. Sí. Contexto, llevaba 8 meses sin menstruación. Llegó, hicimos la prueba de balance hormonal y en su prueba de cortisol de 24 horas, justo como lo platicábamos, tenía 2 horas después de que se levantara un pico gigantesco, donde veíamos que se estaba como estresando mucho a media mañana, y luego iba bajando durante el día y luego a las 5 de la tarde tenía como otro gran pico y finalmente ese pico no lograba bajar para que ella se pudiera quedar dormida y tenía insomnio. Entonces lo que hicimos fue como dividir, de hecho podemos poner aquí como en la pantalla como la prueba, dividir como su día como en 4 cuadrantes, digamos. O sea, en la mañana hizo cortisol, lo veíamos muy bien, se levantaba, se arreglaba para ir a trabajar, etcétera, pero lo más importante era como 2 horas después. Entonces, para prepararla para enfrentar esas 2 horas, empezamos el día con algo de meditación. Suena como algo súper romántico, pero sí, de que 5 minutos, no tiene que ser de meditación, puede ser de respiraciones, puede ser de rezar, dependiendo de tu religión. Y empezamos el día con Stress Support también. Stress Support tiene una mezcla de
3 diferentes ingredientes. Rhodiola, que tiene mucha evidencia para ser un antidepresivo, un ansiolítico, incluso antifatiga. Entonces ayuda mucho con la mejoría del estado de ánimo a no tener como esa fatiga mental al final del día. Magnesio, relajante muscular, y fosfatilcerina, que también nos ayuda como a bajar un poquito esos niveles de cortisol. Entonces, hacemos como algunas técnicas de preparar desde antes todo para el día, para que en esas 2 horas sean mucho menos estresantes. Vamos a incorporar algo de meditación en la mañana. Incluso fue a terapia para trabajar como su relación con sus familiares dentro de la casa para que no sea un momento tan estresante. Luego, durante el día estaba bien y el pico luego después era a las 5. ¿No? Entonces, incorporamos las técnicas de relajación en ese momento o en ese transcurso de la tarde, era cuando estaba en el tráfico y yo, vamos a usar el tráfico por un momento para meditar. Hay meditaciones para el tráfico en una app que se llama Headspace. Sí. Entonces incorporamos algo de meditación, ahí dimos algo de fosfatilcerina también para empezar a bajar esos niveles. Ella hacía ejercicio en la noche, lo mudamos a hacer ejercicio en la mañana y luego finalmente hacemos como una rutina de higiene de sueño con todas las luces apagadas para que se fuera como que poco a poco quedando dormida, tratando de cubrir un horario de 7 horas y media, 8. Sí. Y eso obviamente a lo largo de otras cosas, porque también tenía resistencia a la insulina, también tenía algunos temas en su relación con la comida, entonces trabajando todo en conjunto logramos tener su menstruación regular. Es que al final es un tratamiento integral, o sea, si descuidas una parte, puede que hagas todo bien, pero el descuidar una partecita sí va a afectar un poco las demás, entonces hay que cuidar los 3 pilares, todos los pilares o todas las cosas que podamos como que controlar, tampoco es preocuparte de más porque al final va a salir contraproducente en todo lo que es cortisol, pero pues sí cuidar lo más posible tus hábitos, la parte conductual, todo lo que sí puedas controlar, pues cuidarlo lo más posible. E ir a terapia. Ir a terapia también. Sí veo muchos pacientes que tienen ese problema como que niveles de estrés súper altos, síntomas súper evidentes de depresión, de ansiedad. La salud mental también es algo súper importante a cuidar y siento que muchas veces no se le da esa importancia, pero sí. Es que digo que de hecho ni siquiera tocamos ese tema en podcast de cómo, de que es que estoy tomando todos estos suplementos y de que sí, pero vas a tu casa y todos los días hay una pelea. Nunca vas a solucionar tus niveles de cortisol si no vas a terapia y trabajas en tus emociones primero, antes de venir aquí y utilizar miles de suplementos, ¿no? Sí. Hay una frase que dice, los suplementos son un aliado, pero no van a resolver un problema de fatiga adrenal. Solo con suplementación tienes que cambiar toda tu estilo de vida. Sí, justo creo que se ve mucho eso en general, pero siento que me gustaría también que ya para cerrar todo platicáramos como, bueno, me gustaría preguntarte yo qué son 3 como tips o recomendaciones que le darías a tus pacientes para como regular estos niveles de cortisol, mejorar la calidad de sueño. Obviamente esto no es una receta de cocina, entonces no es nada más como que 3 rápidas acciones para mejorar el cortisol, ¿no? Pero creo que sí hay ciertas como cosas que podemos implementar. Lo primero es, ¿por qué está tu cortisol tan alto? O sea, siempre hay algo tal vez en tu estilo de vida, algún tema con tu pareja, algún tema en tu trabajo, no lo sé, pero creo que como abordar esa cosa puede ser algo importante. Sí. Cuidar las horas de sueño creo que es algo que en su mayoría podemos hacer, a menos de que tengamos un bebé en casa o algo así, pero podemos hacer algunas acciones para al menos mejorarlo. Empezar a incluir verduras y frutas en nuestra alimentación y empezar a incluir el ejercicio incluso como una forma para relajarnos. A mí me gusta mucho hacer ejercicio afuera, porque es un momento en el que estoy como en conjunto con la naturaleza, no solo como en 4 paredes en un gimnasio. Sí. Entonces, ya sea a través del ejercicio o de alguna otra forma, pero tener un momento para conectar contigo o a través de meditación o respiraciones o rezar durante el día. Sí. Siento que son cosas que podemos empezar a hacer para apoyar nuestros niveles de cortisol, obviamente cada quien siendo un caso distinto. Y creo que al final otro importante, ahí está el timbre NutriADN, pero creo que otro importante es medir cómo estás. Sí. O sea, medir tu tiroides, medir tu insulina, medir tus niveles de cortisol en 24 horas si tienes la oportunidad. La mejor forma de hacerlo es a través de saliva o en orina, que lo hacemos en la prueba de balance hormonal en NutriADN. Y con eso desarrollar realmente como un plan integral. Sí. Yo siento que todo está perfecto, sería lo mismo que yo diría, nada más agregaría como que tener una actividad, o sea, fuera del ejercicio y de todo eso, tener una actividad para ti, que te guste hacer. De hecho, siempre me gusta cuando pones de que... Mis acuarelas. Sí, porque digo, perfecto. Tu cortisol. Sí, o sea, siento que también el hecho de tener una actividad fuera de que sea algo tuyo, que no sea de ejercicio, porque muchas veces vemos el ejercicio como algo de que tengo que hacerlo. Y hay gente que sí le gusta más como hobby, o sea, he visto como que casos de todo, pero en general la gran mayoría de la gente lo hace como que, ok, tengo que hacer ejercicio. Entonces siento que tener una actividad como aparte tuya, pintar, bailar, dibujar, lo que quieras, también es una forma de, pues, desestrés. Entonces sí he visto muchos pacientes que tienen como patrones de vida muy exhaustivos, muy como que exigentes, que es de que voy al trabajo,
voy a recoger a mis hijos, Sí. me levanto, duermo y ya, es todo lo que hacen en el día. Entonces, tener como esas actividades, esas cositas tuyas propias, creo que también ayudan mucho a esa como regulación de todo el cortisol y del estrés. Totalmente. Caro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que nos da para hacer otros muchos más capítulos de cortisol, tal vez ya enfocado en ovario poliquístico, Sí. en tiroides. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Gracias a ti por invitarme. Recuerda darnos follow en Spotify, ponernos 5 estrellas en Spotify, incluso ponernos comentarios en los episodios. Nos encanta poner, o sea, ver los comentarios que ponen como haciendo preguntas sobre el episodio. Si estás en YouTube, suscríbete, danos like en el episodio y danos follow en Instagram. Nos vemos en el siguiente capítulo.